En las tareas pendientes nadie con dudas, pudieron hacer todo o no hicieron nada. No, me gusta. Porque dije hicieron todo y hicieron todos así. Así me gusta, me pone más feliz. Bueno, los llevo entonces al libro. Estoy buscando la paginita. Era miércoles que tenía tarea. Este tiene la respuesta pasada. Ay, ¿por qué puso así la pantalla? Okay. Biología, tejidos. Bueno, hoy ya nos tocaba entrar entonces en el capítulo que dice tejidos, en donde va a hablar del epitelial, conectivo, muscular, nervioso. Bueno, cuando estuvimos en la primera clase hablamos de que ay, ¿qué pasó? Ay, vale. Ahí está. Hola, Valenchu, ¿cómo estás? Hola, profe. Disculpe que me demoré un toque. No hay problema, gracias igual por unirte. ¿Cortaste el pelo? Me parece No, no, distinto. todavía no. No sé, capaz que estaba más peinadito, no sé. Está bien distinto. Estamos acá en el capítulo. Chimi, no, hijo, con eso. En el capítulo de tejidos. Recién estamos por arrancar. Eh, Decimos que en la primera clase estuvimos hablando de la clasificación, se acuerdan que decíamos el grupo de células que formaban los tejidos. Así que acá lo que vamos a estar hablando es justamente de los tipos de tejidos. Sabemos que, bueno, los tejidos forman órganos, los órganos forman sistemas. La función de un sistema de órganos depende de la actividad integrada de sus órganos. O sea, nosotros somos un todo. Y cada tejido, y cada órgano, y cada sistema tiene que estar funcionando bien para tener una vida saludable. Y que si estuviésemos solos en la naturaleza, si no fuese así, probablemente no tendríamos vida. Acá, por las dudas, si no se lo recordan o no se han hecho cuadrito en la primera clase del orden, está bueno este. ¿Qué nos dices? Con respecto a la estructura, los tejidos están formados por un conjunto de células. Esta definición me es relevante. No creo que les tomen específicamente tipo, ¿qué es un tejido? Pero después muchas veces son cosas que se dicen constantemente que uno tiene que saberlas. Todas realizan una actividad específica y muy parecida entre sí, o igual o muy parecida entre sí cuando están en el mismo tejido. Y entre célula y célula hay lo que se llama una matriz extracelular, que ellas mismas producen. Fuera de las células tenemos capas de oligosacáridos, de proteoglicanos. Esto retiene agua alrededor, retiene ciertos nutrientes. Hacia él se vuelcan algunos desechos, como que de ahí absorben las células los nutrientes y vuelcan sus desechos. La matriz contiene líquidos y un entramado de fibras colágenas. El interior de las células constituye un compartimento intracelular, o sea, de la membrana para adentro es todo lo que es compartimento intracelular. Y ahí tenemos el líquido intracelular que tiene agua, iones, proteínas, un poco lo habíamos nombrado antes. Todo lo que está por fuera de la membrana que nos dice el espacio interpuesto entre las células, el compartimento extracelular, y está ocupado por la matriz, que es esto que decíamos nosotros que hacen las mismas células, y vasos sanguíneos. ¿Qué tenemos en el compartimento extracelular? Líquido, extracelular, claramente.
Y este líquido está compuesto por sangre y líquido intersticial. Son cosas distintas la sangre y el líquido intersticial. La sangre, bueno, nos dice, justamente nos lo dice acá, tiene una parte líquida, la sangre, que la parte líquida de la sangre se llama plasma. Y la sangre está dentro de los vasos sanguíneos. No está entre las células, sino atravesando los vasos sanguíneos como si fueran autitos en una calle. O el agua en un río, digamos, que va por el río, no va por todos lados. Excepto cuando hay creciente, pero no nos vamos a desviar a eso. El líquido intersticial ocupa el compartimento intersticial, claramente. No se matan mucho con los nombres. Y el líquido intersticial está en el compartimento intersticial. Un poco de lógica. ¿Qué es esto que no es los vasos sanguíneos y no es la parte de dentro de la célula? En esa parte, digamos. El líquido baña las células y lleva oxígeno y nutrientes. Vamos a clasificar los tejidos en 4 tipos fundamentales: epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Esos son los 4 tipos de tejidos. Eso sí por ahí apareció alguna vez en el Choice. Que por ahí te nombraban 3 tejidos y un sistema o un órgano. Así que parece algo sonso, pero fue en algún momento pregunta, así que a tenerlo en cuenta. Este dibujito está bueno como para ubicarnos un poco de tejido nervioso. Tenemos del cerebro, de la médula espinal y los nervios que conllevan a los músculos. Tejido muscular tenemos cardíaco, liso y esquelético. El epitelial no solamente es la piel, lo de afuera, es lo que recubre y aísla los órganos del tracto gastrointestinal también y otras cavidades del cuerpo. El epitelio de afuera, que es lo que nosotros llamamos piel, es la epidermis. El tejido conectivo, desgraciadamente el adiposo, yo lucho mucho con mi tejido adiposo, todo lo que es huesos, tendones, conectan y hacen el movimiento, básicamente. Obedeciendo al nervioso, pero el nervioso puede mandar señales que si el conectivo no las recibe, no hay movimiento. Bien, hablemos un poco del epitelial. Está formado por células que están muy cerquita entre sí, se adhieren unas con otras. Parece por ahí algo muy sonso, pero es algo específico, porque no en todos los tejidos es así. No hay una matriz extracelular que las separe y no tiene vasos sanguíneos. El tejido epitelial constituye los epitelios de revestimiento. Siempre recuérdense que lo que sea revestido, sea por dentro o sea por fuera, que es un tejido epitelial. Recubre lo que es la superficie interna de órganos huecos, intestino delgado, vaso sanguíneo, el estómago. Cada epitelio por ahí tiene funciones distintas. El del intestino delgado tiene función de absorción. El del estómago no tiene función de absorción. Tiene otras funciones como la secreción de ácido clorhídrico. Y nos dice el que... Disculpame, un segundito, me parece que llegaron a traerme algo. Disculpen, un segundito, ya estoy con ustedes. Acá estoy. No, no era. Mercado Libre me avisó que venían hoy, pero... Sí, basta. Pero no era acá.
Vení, saluda. Vení, saluda, portate bien. Ahí está Nacho. Timmy dice que buenos días. Biología conmigo, hijo, ¿te va a portar bien? Bueno, deseo el epitelio que reviste la superficie interna del vaso sanguíneo se llama endotelio. Y también es una palabra que está buena tenerla en cuenta porque después siempre se nombra como endotelio, 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 y a veces uno no se acuerda quién tiene endotelio. Que es lo que reviste entonces los vasos sanguíneos. Todo lo de afuera es la epidermis, la de la piel, es la capa más superficial de la piel, es de protección, son diferentes funciones. La epidermis es protección, el intestino delgado es absorción. Y debajo de la epidermis hay una capa de tejido conectivo que es la dermis. Acá tenemos distintas formas que son simple cuando es una sola capa de células, estratificado cuando son varias capas de células superpuestas. O por ejemplo, las células epiteliales suelen tener más bien estas formitas, como medio cuadraditas. Aunque a veces estamos muy acostumbrados al dibujo de célula que es redonda, pero la realidad es que la mayoría no son redondas, tienen otra forma. Las epiteliales son cuadraditas, las musculares son más forma así como alargada, tipo como si fuera un ojo. Bueno, las neuronas son más como estrelladas. Eh, redondas creo que son muy poquitas en realidad. Pero bueno, son más fáciles de dibujar así, claramente. Vamos con tejido conectivo o conjuntivo, como más les guste llamarlo. El conectivo tiene mucha matriz extracelular. Ahí tenemos agua, tenemos proteoglicanos, tenemos fibra. Perdón. Hay como 14 tipos de colágenos, por eso dice así como genérico, fibras colágenas. Tiene mucho vaso sanguíneo el tejido conectivo y tiene muchas células distintas. Es que las otras están como más agrupadas, tipo protección por allá, absorción por el otro lado, cosas así. El tejido conectivo tiene un sancoche de un montón de células distintas. Por ejemplo, los fibroblastos hacen los componentes de la matriz extracelular. Los macrófagos son células móviles que son de defensa. Nos ayudan por ahí con... Pucha. Me ha agarrado algo un poco de alergia, algo, pues no tenía tos. Pero... Ay, ya sé por qué tengo tos, chicos, no me hice el mate. ¿Cómo pretendo yo darles una clase decente sin mate? Voy a enchufar la pava, la tengo acá al lado. Voy a tomar el mate. Me disculpo, chicos. Me distraje porque me hice un café tan grandote que me olvidé del mate. Hoy viene Stitch con nosotros a dar la clase. Sigo con tejido conjuntivo mientras se calienta mi agua de mate. Dijimos, bueno, los macrófagos tienen funciones de defensa. Por ahí se comen, por decirlo así, células que nos quieren invadir, como bacterias, se pueden comer algunos virus o por ahí algún tóxico que ingresa en nuestras células. Tenemos plasmocitos que sintetizan
anticuerpos o inmunoglobulinas, adipocitos, que son justamente las células adiposas, que son los que van a hacer nuestra reserva energética más prolongada. Creo que habíamos estado hablando un poco de que el glucógeno era la reserva energética en los animales. Pero el glucógeno lo guardan todas las células, casi todas las células, perdón, porque el cerebro no guarda el glucógeno, es bastante caprichoso. Cuando se escucha mucho el ruido de la pavada, si no pongo el... ¿No se escucha, Bardo? No. A mí me molesta, macho. El glucógeno lo hacen casi todas las células, pero se termina súper rápido, con un poco de ayuno, con un ayuno más o menos prolongado, no nos queda más glucógeno. En las células adiposas o adipocitos se almacenan los triacilglicéridos. Recuerden que en el libro siempre dice triglicéridos, pero después en química de primer año si dicen triglicéridos, la profe los asesina. Así que vamos a acostumbrarnos a decir triacilglicéridos. Lo que es la parte lipídica rinde muchísima más energía los triacilglicéridos con respecto a los hidratos. Y por eso es que también no se los acaban con un ayuno prolongado. Pues si supongamos que yo comí anoche medio temprano, livianito, hoy empiezo mi día, hago un montón de cosas y hasta el mediodía no como nada, yo me terminé todo mi glucógeno. Para que cuando llegue el mediodía yo me lo terminé. Y mis células se pondrán a hacer más cuando yo les dé comida. Pero mis lípidos que están guardados en mis células adiposas no se me terminan en una mañana de ayuno. Si no, yo ya estaría flaca, chicos. Pero bueno, son cosas que no. Son dos tipos de reserva energética. Digamos, el glucógeno es una reserva energética mucho más rápida. Tipo, necesito ya energía, lo uso ya. Los triglicéridos cuestan más, o sea, cuesta más obtener energía, pero te rinden mucho más. Así que por eso tenemos reservas en distintos lugares. Y bueno, como me fui un poco de tema, pero los adipocitos también son parte del tejido conectivo. Vamos a tener lo que vamos a llamar conectivo laxo y conectivo denso. El laxo es lo que rellena todo ese espacio que hay entre los demás tejidos. Y bueno, el conectivo laxo le lleva al tejido epitelial los nutrientes, el oxígeno. El denso es muy resistente y forma una capa que rodea a muchos de nuestros órganos. Por ejemplo, el hígado. No sé si vieron o prepararon alguna vez hígado en su casa, que tiene como si fuese una telita finita. Y a veces pasa también con el pollo, más allá de la piel, que tiene así como una telita finita. Conectivo denso. En pulmón también, que si mal no recuerdo, se llamaba pleura. No me acuerdo si pleura era genérico, la de pulmón o el del corazón. Evita, por ejemplo, que ante un impacto el órgano reciba, digamos, todo eso y como cosas huecas que están rellenas con algo puedan reventarse. Evita mucho eso, como que lo contiene al órgano y evita la ruptura en muchos casos. En lo que es conectivos especializados, son variedades de tejidos que se diferencian por las células y las características de la matriz extracelular. Dentro de conectivos especializados tenemos adiposo, cartilaginoso, óseo, médula ósea y sangre. Adiposo, bueno, adipocitos,
ante la duda se ubica abajo de la dermis. Cartilaginoso, todo lo que es cartílago. Es flexible, pero es resistente. Por ejemplo, los cartílagos de tráquea, de bronquios. Esto también es cartílago, las orejas, que son duritas, pero son flexibles. Bueno, el tejido óseo, los huesos, es súper duro. Son muy duros por la presencia de calcio. Médula ósea es un tejido hemopoyético que se encuentra dentro de los huesos y origina a todas las células de la sangre. Hemopoyético significa eso exactamente. Origina todo lo que es sangre. Por ejemplo, en personas que de repente tienen una anemia que esté siendo muy grave y que no se esté pudiendo retomar rápida, se les dan inyecciones de eritropoyetina que son para que pueda producir todas las células de la sangre. Bueno, la sangre en sí tiene elementos formes y están suspendidos en una sustancia intercelular que se llama PLA. La sangre, bueno, esto lo nombramos en química, a quienes, sí, estamos todos en química también, que la sangre es un tejido, o sea, más allá de que es un tejido, para la química no es una solución, es una mezcla heterogénea, porque a un microscopio simple, digamos, podemos ver que tiene sustancias sólidas suspendidas como proteínas. ¿Qué estamos encontrando en sangre? Eritrocitos, que son los glóbulos rojos, leucocitos, que son los blancos, las plaquetas o trombocitos. Estos son los elementos formes de la sangre. También son palabras que se usan mucho. En general no se dice el glóbulo rojo, el glóbulo blanco. Te dicen eritrocito, leucocito, entonces está bueno tenerlos en cuenta. Los eritrocitos contienen la hemoglobina. O sea, los glóbulos rojos son los que contienen la hemoglobina, que transporta oxígeno. Estos sí son redonditos. Tema aparte que nada tenía que ver, pero les cuento lo mismo. Las plaquetas están en la coagulación de la sangre, es lo que nos hace la cascarita, parte de lo que nos hace la cascarita cuando nos lastimamos. Sí, mi vida. Disculpa que te interrumpa. Quería Sí, decir, sí, sí. no sé si escuché mal, pero ¿la sangre es un tejido? Para un cachito que saco la pava, no me deja escuchar. Disculpa, me decía. Si la sangre es un tejido, Sí, o está compuesta por células, digamos. está compuesto por células, como tiene un montón de células, es un tejido, claramente que no es muy denso, ponele, el hueso es súper denso. La sangre es muy laxa, pero como tiene, sí. A mí me costó eso cuando yo empecé a aprender biología, porque era como que es una chorrera de agua con cosas flotando, pero es considerado un tejido. Claro. Bueno, Ah, gracias, profe. no, por favor, mi amor. Saben que siempre cualquier duda, o si por ahí algo no se me escuchó, o se me puede cortar, porque por ahí el internet puede llegar a no andar muy bien, me frenan, eso con toda confianza. Los leucocitos nos van a ayudar, que son los glóbulos blancos, son los que nos ayudan contra la defensa de virus y bacterias. Bueno, acá tenemos algunos dibujitos. Tejido muscular. Sí, esto se vuelve decente, supongo. Un mate, creo que me queda muy caliente. Hay que poner un poco menos. Ahí está. El tejido muscular está formado por células musculares. ¡Wow! Sí, los reflashé con esa información. Claramente que tiene células musculares. Pero lo que está importante es que acordarse que a las células musculares se las suele llamar miocitos, que se puede encontrar
contraer y relajar para ayudar a los movimientos. Son los que forman los movimientos. Tenemos tres tipos de tejido muscular: liso, cardíaco y estriado, que es el esquelético, es el que nos mueve el esqueleto, claramente. En liso se encuentra todo lo que es en las paredes de las vísceras, estómago, intestino, vejiga, uréter. Vieron que por ahí, sobre todo si comemos algo medio pesado, ¿no sienten como si el estómago se estuviese moviendo literalmente? Aunque hace ruido si se moviera. Sí se está moviendo. Tiene estos músculos lisos, están moviendo el estómago para que todo lo que yo comí se pueda beber en el jugo gástrico y yo lo pueda digerir. Entonces, si yo comí comidas que, no sé, un puré de calabaza que se desarma mucho, que es líquido, que es suavecito, al cuerpo no le cuesta tanto que eso se empape en el jugo gástrico. Ahora, si yo me comí un pedazo de carne re grande y que mastiqué 2 veces y lo tragué, el pobre cuerpo para mojar todo eso con el ácido del estómago lo va a tener que agitar. Imagínense que es como un tupper con un poco de líquido y lo tenés que agitar para mover lo que tiene adentro. Y bueno, para eso está el muscularis. El músculo cardíaco o miocardio es lo que hace las paredes del corazón. Y bueno, el estriado o esquelético, a veces se le dice directamente estriado, ¿eh? Se inserta en los huesos, bíceps, tríceps, cuádriceps, cualquiera de ellos. Sí me quedó caliente la cuestión. Somos el nenito, no sé si vieron un video que se hizo viral hace poco de un nene que está la mujer así como explicando algo y le hace un mate y le da al nene y el nene se caga, que mate sale de la nota. Lo vi en TikTok el otro día. Bueno, estoy, me acabo de quemar hasta la pesta. Bueno, acá tengo un poco las formas, ¿ven? La célula muscular lisa, ven que es como más alargadita, la muscular esquelética es como más troncal, la cardíaca es muy fuerte. Ustedes piensen, por ejemplo, el músculo de mis bíceps tiene que ser fuerte, porque sostiene, porque logra que yo haga estos movimientos prensiles, pero en algún momento descansa. Yo me acuesto a dormir o estoy dando clase y no estoy levantando nada y descansa. Pero el corazón no descansa nunca. Se prende mucho antes que nazcamos y se apaga el día que nos morimos. Entonces tienen que ser células realmente fuertes y resistentes. Bueno, tejido nervioso está formado por, claramente, neuronas y otras células que son accesorias, que son de sostén, llamadas neuroglias o células gliales. No sé si soy yo, pero cuando hay tipo gli o gle, a mí me cuesta mucho pronunciarlo, así que se me van a cagar de la risa en esta parte. No me importa, yo trato, pero me cuesta pronunciar. Lo tengo que hablar con la fonoaudióloga esto. Me niego. Sí, tengo fonoaudiólogo, psicólogo. Atrás me he hecho un staff de gente de la salud manteniéndome acá. Las neuronas transmiten señales nerviosas a órganos del cuerpo. Y las neuroglias tienen función de sostén y defensa para las neuronas. Básicamente son como los patobicas de las neuronas, son los que las cuidan, las sostienen, las defienden de ataques, por ejemplo, de bacterias, de todo, las defienden para todo. Las neuronas tienen un cuerpo donde nacen dos tipos de prolongaciones. Ojo que son dos tipos, no es que solamente salen dos cositas. Las dendritas, que en general son muy numerosas, y el axón, sí, es solo uno. Profe, Mi amor. disculpa. ¿Las neuroglias entonces serían otro tipo de célula del tejido nervioso? Exacto, amor. Ah, Exacto. buenísimo. Con otra función que es
de sostener y cuidar a las principales, que son las neuronas. Pero sí es otro tipo de célula de tejido nervioso. Bueno, cuando el axón de una neurona se junta, es la sinapsis. La sinapsis es la relación de contigüidad, o sea que se comunican entre el axón de una neurona y la dendrita de otra neurona. Es medio como si fuera un enchufe, que no es tipo un axón y otro axón que son iguales, sino tenés la dendrita que era como si fuesen unos deditos o pelitos chiquitos que sobresalen, y ahí se engancha, eh, tipo, bueno, espero que hayas visto la película Avatar en algún momento, que hacía como, se agarraba la trenza y encajaba así, bueno, un encaje así, y si no la vieron, véanla en algún momento. Todavía no vi la 2, qué mal de mí. Esa forma es la unión entre el axón y la dendrita de otra neurona. Bueno, la sinapsis, es lo que permite la transmisión del impulso nervioso entre una y otra célula. ¿No? Amargo, ¿cómo me suena? Ve que esto sería como para el lado del axón, esta parte, y estas como pelitos son las dendritas. El axón tiene esta punta, es como que se agarrara las dendritas de otra, y ahí encaja. Habiendo visto más o menos ya los tipos de tejidos, vamos a hablar de la estructura de un órgano. Arranca por lo que son órganos huecos, que los órganos huecos que componen el tubo digestivo poseen una estructura específica en su pared. Su superficie interna, la superficie interna, lo que da a la luz o lumen a la parte hueca, ¿no es cierto? Por donde va a estar pasando el bolo alimenticio. Está revestida por una capa de tejido epitelial, acá, y sus células absorben los nutrientes. Que es justamente lo que decíamos, el tejido epitelial en el intestino tiene función de absorción. Ahora, lo absorbe para pasarlo al resto del cuerpo. ¿Pero cómo? Bueno, por fuera del epitelio, o sea, si vamos desde el lumen para el resto del cuerpo, digamos, tenemos una capa de tejido conectivo con vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos reciben los nutrientes. Y después de eso, por fuera del tejido conectivo, tenemos una capa de tejido muscular liso, cuyas células se contraen para movilizar los alimentos. Así como el estómago se mueve, el intestino también, y seguramente en algún momento sintieron ese, como que se te removieran las tripas, que sentís que se están moviendo. Sí, se están moviendo, literalmente se están moviendo. Siempre se mueven, solo que a veces lo tienen que hacer de forma más violenta, y a veces es un movimiento más suave, que yo no lo percibo desde afuera, y es completamente involuntario. Yo no puedo decidir si las células de mi intestino o de mi estómago van a moverse. Acá, fuera de tejido, tenemos el muscular liso. Esto sería como, acá estaría el lumen, las células, tenemos tejido epitelial, el conectivo y el vaso sanguíneo. ¿Qué onda con las células epiteliales? El epitelio está formado por células que están muy pegaditas entre sí, tan pegaditas que no van a tener espacio para una matriz extracelular. Es que tenés una celulita, todo espacio extracelular, y otra celulita, no. Una al lado de la otra. Entre esas células no hay vasos sanguíneos.
nosotros vamos a describir 3 superficies, digamos, como para podernos referir a las caras de la célula. Este es el intestino. Vamos a este colorcito. Acá está la luz del intestino, ¿no es cierto? La superficie apical es esto, lo que da hacia la luz del intestino. Lo van a escuchar mucho el tema de hacia el lado apical, o sea, la superficie apical. Lo apical es siempre para la parte hueca. Después tenemos la superficie lateral. Bueno, ahí como que no los estoy sorprendiendo mucho cuál va a ser la lateral, pero las uniones laterales lo que van haciendo es ir haciendo justamente esta forma como de tubito y cerrando la superficie. Porque si no, esto se abriría así, que sería como una hoja. Por ahí este no es el mejor ejemplo, pero bueno. Supongamos que claramente esto no es redondo, pero no importa. Si yo pongo esto así, acá sería el lumen. Dije que no era la mejor forma, pero bueno, ustedes me entienden. Acá sería el lumen. Lo que hace que se vaya cerrando todo esto son las uniones de la superficie lateral. Ahora, si lo que yo tengo de este lado del lumen lo quiero pasar para allá, ¿cómo se llama esta cara? Es la superficie basal. La superficie basal, vamos a poner otro colorcito, es la otra cara, digamos, la cara opuesta a la superficie apical. Y es para donde van a salir, digamos, los nutrientes, entran por la superficie apical y salen por la superficie basal para poder ir a ser repartidos por todo el resto del cuerpo. Sí. Esta parte que se ven ahora, la preguntaron no me acuerdo si fue el primer parcial o el recuperatorio y en el final, sobre las uniones. Hubo preguntas sobre las uniones. ¿Se acuerda alguien más o menos de qué era? Alguna de las preguntas. Yo la voy a conseguir porque creo que me la anoté en algún lado, pero sí habían preguntado de las uniones. Bueno, las células se adhieren entre sí por las superficies laterales, como dijimos recién. Por la superficie basal se adhiere una capa de matriz extracelular que se llama lámina basal. O sea, la superficie basal, yo tengo la lámina basal, o membrana basal, como le prefieren decir, que está interpuesta entre este epitelio y el tejido conectivo. Los nutrientes atraviesan el epitelio, pasan de la luz hasta la sangre, de los vasos sanguíneos, del tejido conectivo. En esto sería una célula intestinal, tiene microvellosidades, por eso estas formitas así. Acá tenemos uniones entre las células, ahora vamos a ver otra. Y las cosas ingresan por un lado, atraviesan toda la célula y tienen que salir para el otro lado. O sea, los nutrientes no pasan por un espacio intercelular, sino que tienen que atravesar la célula. Bueno, desde la superficie apical a la superficie basal, que era lo que nombramos. Y acá ya tenemos algunos ejercicios. Saben que estos ejercicios son de tareas constantes. Yo les había comentado, bueno, porque algunos por ahí no estuvieron en la clase anterior, de que estos ejercicios por ahí son bastante heavy, algunos, que los traten de hacer tipo TP, lo hacen tipo trabajo práctico. Hagan el mismo apunte y lo van respondiendo por ahí. Si tienen un verdadero o falso, por ejemplo, como este, nos dice con respecto a tejido epitelial. Presenta abundante matriz extracelular con líquidos y fibra. Bueno, eso no es del epitelio. Entonces se podrían anotar, ¿cuál sería lo correcto? No presenta matriz extracelular, ya que las células son muy próximas entre sí. O pueden anotarse que el tejido conectivo tiene
e ir respondiéndolas, digamos, en un desarrollo un poco más tipo resumen. No van a poder resumir mucho este libro, porque este libro es un excelente resumen y paso a mostrarles algo que les va a dar un poco de miedo, este libro. Este libro es el Curtis, es bastante grueso, y son de esas hojas bien finititas. Tiene, a ver, por ejemplo, de índice analítico tiene como, no sé, cerca de 30 páginas de índice. Imagínense lo que es. De índice tiene como 30 páginas. A ver, más glosario, más todo, más apéndice. Tiene más de 1000 páginas el libro, el Curtis, que es lo que a ustedes les dan como lectura sugerida para el ingreso. Y alguien se puso con todas las ganas del mundo y resumió este libro en ese libro. Así que no va a haber mucho que le puedan sacar, pero sí poder procesarlo en palabras que a ustedes sí les queden, que es lo importante. Porque bueno, obviamente que hay cosas que son de memoria y bueno, hay que saberlas de memoria. Por eso está bueno que se hagan, que se lo hagan así tipo TP, para que los vayan absorbiendo la información en forma que ustedes la puedan procesar. Y obvio, cosa que no se entiende, que no sale o lo que sea, me preguntan en la siguiente. No es la idea para ninguna de las dos materias ponernos a hacer todos los ejercicios juntos. Muchos tienen acá las respuestas anotadas después. Pero sí todo lo que nos salga. No quiero que anden con dudas o con temas pendientes que no se hayan entendido. Así tenemos un poco de tejidos, miren que no era muy largo. Y vamos a hablar un poco de la membrana plasmática. Un capítulo entero para la membrana plasmática, sí, porque tiene de todo la membrana plasmática. Desde un capitulito, dentro de todo corto, para los tejidos y un capítulo entero para membrana. Sí, después hay otro capítulo entero para el núcleo, ¿no? Pero bueno, de ahí o lo sacamos bien sabido o nada. La membrana celular, introducción. Recuerden lo que venimos diciendo de un principio, que la membrana, más allá de definirse como una bicapa fosfolipídica y bla, 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 todo lo que está de la membrana hacia adentro es célula y todo lo que está de la membrana hacia afuera es espacio extracelular. Nos define la célula. Son súper complejas, súper heterogéneas. Dice, tiene un espesor entre 6 y 10 nanómetros. No recuerdo que les hayan preguntado tamaños. Si alguien se acuerda, me cuenta. Bueno, no, si yo agarro un microscopio óptico no la puedo ver, pero sí puedo hacer ciertas tinciones que van a tomar color. Tinciones es justamente teñirla con algo a diferentes enzimas. Presenta un modelo, o sea, se presenta un modelo de mosaico fluido. ¿Qué se refiere con esto? La primera vez que pudieron más o menos ver algo con el microscopio electrónico, lo compararon con un suelo de mosaicos, ¿no? El mosaico del piso, pero que esto no era algo, o sea, era visualmente así como ver piecitas unidas, pero que se podían mover. Por eso es mosaico fluido. Es, bueno, la membrana es una bicapa de fosfolípidos que realiza función aislante de las membranas. En su espesor hay proteínas integrales o intrínsecas, incluidas de maneras de mosaicos, que se pueden desplazar lateralmente. O sea, si esta fuese la superficie y la superficie de la membrana, que yo la estoy viendo con el microscopio electrónico, con el óptico no veo nada.
Tiene proteínas que atraviesan de adentro para afuera, o por lo menos parte de ella, y se pueden mover. Por eso yo noto que es fluida. En las dos superficies hay proteínas, le falla un poco el espacio a quien escribe este libro, proteínas periféricas o extrínsecas, y en la superficie externa, solo en la externa, hay glúcidos unidos a proteínas y a lípidos. Glúcidos con proteínas pueden ser proteoglicanos o glicolípidos. Glicolípidos no, perdón, glicoproteínas. Y glúcidos con lípidos, glicolípidos. Bueno, todas estas proteínas integrales nos ayudan a poder intercambiar sustancias para comunicar el entorno con la célula, que entre lo que haga falta, que salga lo que ya no lo hace. Acá tenemos un dibujito general. Van a notar que hay proteínas que... Uy, ¿pasó algo? ¿Alguien me escribió? No sé. Que hay proteínas que atraviesan desde una punta a la otra, hacen como un túnel. Hay proteínas que están solo para afuera, hay otras que están solo para adentro. Bueno, ¿qué biomoléculas vamos a encontrar en la membrana plasmática? Más que nada lípidos. O sea, el 45%, casi la mitad, son lípidos. Mayormente tenemos fosfolípidos. Fosfolípidos es un lípido que tiene fosfato, claramente. Y depende del alcohol que tenga, tenemos glicerofosfolípidos, si el alcohol es glicerol, y esfingofosfolípidos, si el alcohol se llama esfingol. Esa es la diferencia. Y bueno, suelen tener colesterol. ¿Qué características tienen estos fosfolípidos? Son biomoléculas anfipáticas. Anfipáticas significa que tienen de un lado se llevan bien con el agua y del otro lado se detestan con el agua. La tienen así un carácter dual. Eso significa anfipático. Tiene entonces un extremo polar, que es hidrófilo, que es lo que se llama la cabeza. La cabeza del fosfolípido es el glicerol con el fosfato. Tanto el glicerol como el fosfato está todo bien con el agua, pueden estar en contacto, les encanta. Y el extremo polar, que es hidrófobo, que son las colas de ácidos grasos. Las grasas no se llevan bien con el agua. Constituyen la bicapa, enfrentados por sus colas hidrofóbicas. Obviamente, la parte de las cabezas hidrofílicas van a estar apuntando o hacia afuera, por el líquido extracelular, o hacia adentro, por el citosol, por el citoplasma, el líquido. El citosol es el espacio del citoplasma. Y las colas que son hidrofóbicas no se quieren ver ni con la parte de afuera ni con la parte de adentro, así que se ven así, entre ellas. El famoso dibujito que es como así. Para poder distinguir cuando estamos hablando, vamos a decir que tenemos la hemicapa interna, que es lo que está hacia el lado del citosol, y la hemicapa externa, que está hacia afuera. Los fosfolípidos pueden rotar sobre su eje. A ver, yo como siempre con mi viroma ejemplificadora. Pueden rotar sobre su eje. Pueden desplazarse lateralmente en la bicapa. Pero es muy raro, aunque sí puede pasar, que hagan, si están así, que hagan toque para el otro lado y se den vuelta. Ese movimiento se llama flip-flop. El flip-flop ocurre más que nada cuando hay que reparar una membrana. Les cuento esto, después se ve un poquito mejor, pero sea cuando hay que reparar una membrana
y viene una vesícula, como vos tenés la superficie de membrana acá, y tenés que ponerle un parchecito. Una vesiculita chiquita, y viene y se abre ahí y parcha. Pero es como que queda al revés el parche, entonces hace el flip-flop. No es muy usual, no pasa todo el tiempo, pero, o no pasa tanto como el tema de rotar sobre su eje o moverse por la vida. Bueno, algo que les había contado que es súper asimétrica. En las semicapas hay distintos fosfolípidos, no son los mismos los de la hemicapa que da para afuera que la que da para adentro. En la externa, o sea, la que da para afuera, más que nada tenemos lecitina, que es un tipo de fosfatidilcolina, y esfingomielina. Tanto la lecitina como la esfingomielina tienen colina. Y en la interna, fíjense que lo que vaya sonando como colina está para afuera. Y después para adentro tenemos fosfatidiletanolamina, fosfatidilcerina, fosfatidil, y nosotros los fosfatidil están como más para adentro. Bueno, acá nos hacen listita, un dibujito que probablemente si se viera estaría muy lindo. Algo que sí tenemos en las dos capas es colesterol, obviamente en distinta posición. Ya que lo nombramos, hablemos de él. El colesterol nos dice que, bueno, las membranas de células eucariotas animales tienen colesterol. En algunos hay tanto colesterol como fosfolípidos. La presencia de colesterol disminuye la permeabilidad de la bicapa y las sustancias solubles en agua como iones y monosacáridos. Eh, la membrana es semilíquida, es bastante liquiducha la membrana a la temperatura corporal. ¿Por qué es líquida? Porque los ácidos grasos que tiene son insaturados. Esto significa que tienen dobles enlaces. Los ácidos grasos insaturados tienen dobles enlaces. Falta mucho para orgánica, para que yo les pueda explicar un poco mejor esto, pero bueno. Son de cadena corta y disminuyen el punto de fusión. La mantienen por debajo de la temperatura corporal. Les cuento, los ácidos grasos, entre más larga es la cadena, tienen mayor punto de fusión, que significa que necesitan una temperatura más elevada para dejar de ser sólidos y pasar a ser líquidos. Entonces, entre más larga es la cadena, más sólido es. Pero si esto tiene dobles enlaces, le baja la temperatura de fusión y necesita menos temperatura para ser líquido. Por eso es tan importante que sean ácidos grasos insaturados. Bueno, si tienen un solo doble enlace, se les dice monoinsaturados. Si tienen dos o más, se les llama poliinsaturados a los ácidos grasos. Y donde tenemos un doble enlace, se presenta una flexión. O sea, se dobla la cadena y evita que se unan entre ellos los fosfolípidos. O sea, al estar como medio dobladito, evita que pase, por ejemplo, esto, que se me junten así. Cuando está todo como medio doblado, está medio chueco así, no es tan fácil que se junten y se me peguen así. Ujú. Flexión. Los ácidos grasos saturados de cadena larga aumentan la solidez o viscosidad de las membranas. Esto es lo que les decía, entre saturados y más grandes son, más sólidos van a ser aún a la temperatura corporal.
Las membranas son más fluidas a temperaturas altas, ya que los fosfolípidos se mueven más, y son menos fluidas a temperaturas bajas. Podemos imaginarnos la manteca. Si yo la tengo en la heladera, es sólida y bastante dura si la heladera es fuerte. Si yo la dejo arriba de la mesada, obviando la parte que en algún momento se pudra, va a ser sólida, pero no va a ser tan sólida. Si le doy un poquín de calor, ya se me empieza a derretir, pasa a ser líquido. Es un tipo de lípido como cualquier otro. Las membranas de los organismos que viven en ambientes fríos tienen muchos ácidos grasos insaturados. Esto fue pregunta de examen en algún momento. No sé en los últimos, pero sí tener en cuenta que entre más frío sea el clima, más ácidos grasos insaturados necesito. Si no, básicamente la célula se pone rígida, se congela. Y bueno, por lo tanto, el ambiente donde vive un organismo condiciona el grado de saturación y fluidez que tienen sus membranas. No va a ser el mismo grado de saturación en los fosfolípidos de membrana de un animal que vive en el Caribe. No sé qué animales viven en el Caribe, no se me viene ahora ninguno a la mente. Y un oso polar. Claramente que no. La célula del oso polar se me va al Caribe y se me derrite, pobrecito. Entero. Todo desde sus células, lo va a sufrir mucho. Bueno, en conclusión, las membranas con más dobles enlaces en las colas de sus fosfolípidos son más fluidas. ¿Y en todo esto para qué me sirve el colesterol? Bueno, el colesterol me regula la estructura y el funcionamiento de la membrana, actuando como un amortiguador de la fluidez. Uy, se le desconectó a Valen. Dejemos un segundo a ver si vuelve a entrar. A veces es un corte chiquito. No vuelve, Valen. Siguiendo con el colesterol. A temperaturas altas estabiliza la bicapa, restringiendo el movimiento de los fosfolípidos y evita que sea tan fluida. ¿Qué dice el Vale? Se le da el corto de internet. No, 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 no. No, no hay problema. Es por otro tema, no, no. Bueno, hace que sea menos fluida, a temperatura baja mantiene la fluidez. O sea, el colesterol, si hace mucho calor, evita que se haga tan fluido. Y si hace frío, le mantiene la fluidez. O sea, regula. Con respecto a lo que son proteínas, vamos a tener, dijimos, integrales o intrínsecas, lo que es proteínas. Me quedó el título ahí, qué feo. Las integrales son esenciales para el funcionamiento de la membrana, están incluidas en el espesor e intercaladas entre los fosfolípidos. Algunas ocupan una de las hemicapas y otra la atraviesan. Se pueden estar o solo atravesando una de las membranas o las dos. Que son transmembranadas. En su dominio extracelular se unen a glúcidos y son glicoproteínas. En la parte interna, o sea, para la parte citosólica, se pueden unir a proteínas periféricas en lo que son las estructuras del citoesqueleto. Les cuento un poquito
el citoesqueleto tiene como dos partes. Una que forma literalmente como un esqueleto, como si fueran callecitas que atraviesan toda la célula, sostienen las organelas para que no estén todas ahí flotando a lo loco, ayudan a transportar cosas de una punta de la célula a la otra, así como si fuese, si la célula fuese una ciudad, serían las callecitas. Y otra parte que recubre como todo por dentro de la membrana, como si fuera la circunvalación, que recorre, es una capita toda de proteínas que recorre toda la parte por dentro pegadita a la membrana para darle un sostén, una fuerza, una forma. Eso es del citoesqueleto. Y muchas veces estas proteínas se unen a esta parte del citoesqueleto para mantenerlo anclado, comunicado, cosas así. Las proteínas que son integrales son anfipáticas. Dijimos que el anfipático tiene una parte polar, un dominio polar, y una parte apolar. ¿Por qué? Porque la parte de adentro de la membrana, al ser apolar por las colas apolares, yo no le puedo mandar una proteína que sea polar, porque no se van a llevar bien. Entonces, una parte de la proteína, la que está inserta en la membrana, es apolar y la parte que sobresale, sea hacia afuera o sea hacia adentro, es polar porque se tiene que apoyar. Hay muchas proteínas transmembrana que atraviesan varias veces, como cuando coces algo, que entra, sale, entra, bueno, atraviesan varias veces. A esas proteínas que atraviesan varias veces se las llaman multipaso. Su estructura secundaria es en hélice alfa o en hoja plegada beta, una de las dos, como que no tiene más opciones. O es alfa o es beta. Y se les va a llamar monopaso a las que atraviesan una sola vez. Bipaso si lo hacen dos. Estas son las integrales o interiores. Las periféricas o extrínsecas se adhieren a ambas superficies de la bicapa. Se unen a las cabezas de los fosfolípidos. Están en menor proporción y no se unen a glúceos. Las que están adheridas a la superficie interna hacen el anclaje de los componentes del citoesqueleto. Esto que les comentaba un poquito recién. Y contribuyen al mantenimiento de la formación. Acá nos hace un lindo cuadrito de integrales y periféricas. Las integrales atravesaban, las periféricas están por arribita para afuera o por arribita para adentro, pero no están integradas a todo esto. Esto mayormente se acuerdan que habíamos hablado de estructura primaria, secundaria, terciaria. En la estructura terciaria ya estábamos hablando más que nada de proteínas que se van formando como bolita. Estas en general tienen estructura primaria y secundaria. Algunas después se unen entre varias y terminamos teniendo una cuaternaria. Esta proteína, según la función que cumplan, la vamos a estar clasificando. Les aviso, muchísimas cosas de la célula son proteínas, así que las vamos a encontrar. Bueno, como receptoras, como reconocimiento, como enzimas, como sostén, como citoesqueleto. Muchísimas cosas son proteínas. Y por ahí está bueno que mantengan repasado lo que estuvimos hablando de las proteínas en las primeras clases. Creo que fue la primera. Receptoras son transmembrana y tienen un dominio extracelular, obviamente hacia afuera. Las receptoras son como una antenita que tiene la célula que recepta, y lo que recepta se llama ligando, o sea, lo que viene y se une al receptor se llama ligando, que es lo que induce a algo, o sea, es un aviso que otra parte del cuerpo le da a la célula con un ligando para que haga algo. Ya vamos a ver qué. Y
tienen un dominio intracelular que se activa cuando llega este ligando y empieza una transducción de señales. Empieza a avisarle a la parte de dentro de la célula que haga lo que tiene que hacer. Algunos ligandos son, por ejemplo, hormonas o neurotransmisores. Por ejemplo, mi hipotálamo le avisa a mis ovarios que tiene que hacer cierto tipo de hormona. Y es una hormona que le avisa a los receptores de otro órgano bastante lejos que haga otra cosa. Tenemos proteínas de reconocimiento que nos ayudan a identificar a las células de un individuo. Por ejemplo, los grupos sanguíneos que justamente reconocen o no a una célula como propia o no. Las células inmunitarias ignoran al yo, o sea, cuando yo tengo células que son mías, mis células inmunitarias dicen, sí, 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 es mía. Pero si yo pongo una célula que no es mía, mis células inmunitarias dicen, eso no es mío, y lo atacan. Y lo tratan de destruir. Bueno, tenemos enzimas, son proteínas intrínsecas y extrínsecas. Hay una que es súper conocida, que es la ATPasa de sodio y potasio, más conocida como bomba de sodio y potasio. Cuando yo digo ATPasa, es un trabajo que hace la enzima que es romper ATP. ¿Y para qué rompe el ATP? Bueno, esta para intercambiar sodio y potasio con el ambiente externo. Bueno, nos da más ejemplos, vamos a irlos nombrando a medida que nos hagan falta. Tenemos proteínas de unión. Son proteínas transmembranarias que tienen un dominio intracelular que se une al citoesqueleto y un dominio extracelular que contacta con la matriz o con proteínas de otra célula. Depende en qué tipo de tejido estemos. Esto sería, supongamos que esta es una superficie de membrana y esta va a ser otra. Las proteínas de unión, que son transmembranarias y que conectan una célula con la otra, sería algo más o menos así. Esto se ancla, se hacen como unas plaquitas acá alrededor de cada lado para que estén unidas y por más que tire el tejido, no se separe. Tenemos proteínas de transporte para todo lo que es el paso de iones o moléculas que son hidrofílicas. Las moléculas son hidrofílicas, no pueden atravesar la membrana porque la parte de adentro de la membrana es hidrofóbica. Entonces tenemos proteínas que son como túnelcitos que van a permitir que pasen las cosas. Dentro de eso tenemos proteínas canal, cosas chiquititas, iones, agua, y proteínas portadoras, que también se las llaman carriers, más que nada. La carrier ya es como un poco más complejo, tiene que venir la molécula y fijarse a un sitio de la proteína. Esto hace que le cambie la forma a la proteína y pueda abrirse para que pase. Y se abre alternadamente a un lado y otro de la membrana, permitiendo el paso de dicha molécula. Si yo voy a hacer que mi proteína cambie de forma, voy a necesitar energía. Y si requiere energía, la voy a hacer en forma de ATP. Esto como para que se den una idea simple. Seguimos con mi virome. Por ejemplo, una carrier suele tener como esta forma. Para adentro está la célula, ¿no es cierto? Y acá el espacio extracelular. Tiene esta forma. Viene lo que se va a unir, se une. Sufre el cambio conformacional y ¿qué hace? Vamos a tratar de no romper nada. Hace esto. Tuki, tuki, tuki. Y ahí deja entrar. Pero para hacer este movimiento requiere energía. No sé si se llega a ver algo, yo todas las payasadas que hago con las virome, se notan ahí en pantalla. Si no, por ahí me dicen y minimizo un ratito el libro y me pongo que quedan más grandes.
las visualizaciones. Las proteínas no hacen flip-flop. Si están adentro, están adentro, si están afuera, si atraviesan, atraviesan. Pero no van a hacer este movimiento. Pueden sí girar alrededor de un eje. Pueden hacer esto, por ahí un poco esto, no más que eso. Y pueden hacer lo que es la difusión lateral, para allá. Es muy distinta las proteínas que yo tengo para adentro que las que tengo para afuera. Y eso, bueno, las dos hemicarpas se componen la membrana, son distintos con las proteínas que tienen. Mm. ¿Qué más teníamos en la membrana? Tenemos glúcidos. Las cadenas de oligosacáridos, recuerden que eran entre 2 y hasta 10 monosacáridos juntos. Se unen a los lípidos y a las proteínas. Perdón. Formando glicolípidos, si es con lípidos, glicoproteínas, si es con proteínas claras. Todo esto forma como una malla o una red alrededor que se llama glicocálix o cubierta extracelular. Y esto está todo por fuera en la superficie externa. No sé, voy a decir exoplásmica. En la vida usan la palabra exoplásmica, pero bueno. Le pinto ponerle exoplásmica. Exoplásmica, pero bueno. Les gustan las palabras complicadas a veces en los libros. Y en la facultad también. Bueno, esto lo que hace es generar todo un microambiente para la célula que lo mantiene bastante estable, porque si corre líquido cerca de la célula, no va a estar siendo como un río que corre, me barre y le cambia todo el ambiente alrededor, porque la célula necesita estar bastante estable. Entonces, incluso el agua que está inserta, digamos, en esta malla de glicocálix, está bastante estable. Esto le da la chance a la célula de que se dé su tiempo para absorber sus nutrientes. No es tipo, te pasa un glúcido y si no lo agarraste te jodiste. No, no es así. Bueno, para verla en el microscopio óptico se utiliza una técnica que se llama PAS y que tiñe de rojo a las glicoproteínas. Si vos teñís y se tiñe rojo, es PAS positivo. Bueno, acá sí nos da un poquito más de info del glicocálix. Protege la membrana contra agresiones mecánicas, químicas. Es un poco de filtro que regula el pasaje de todas las moléculas. Participa del proceso de reconocimiento intercelular. Es decir, esa célula es mía o esa célula no lo es. Las cadenas de oligosacáridos son las que, unidas a proteínas, como decíamos, constituyen los antígenos de histocompatibilidad. Al hacer un trasplante, por ejemplo, el donante debe tener células con glicoproteínas que concuerden. De ahí es donde sacamos los grupos sanguíneos. A, B, A y B son distintos, a veces se combinan y se tiene AB o C. La cero en realidad no tiene una gran parte, por eso es como que se lleva bien con todo. Los carbohidratos están solo en la cara externa, recuerden eso. El glicocálix es solamente externo. La idea de mosaico fluido la modificaron hace unos cuantos añitos. No creo que haga falta que sepan las fechas, es solamente como para que tengan más o menos una idea. Creo que no es tanto como un mosaico, sino que pusieron las palabras balsa lipídica
Que en esas balsas son lípidos enriquecidos con colesterol, fosfolípidos, con ácidos grasos saturados y proteínas de membrana que flotan en la bicapa controlando el movimiento. O sea, no es que por ahí la proteína solita se va a ir revoleando por toda la superficie, sino que es como si fuera un mástil en un barquito. Y este barquito está formado por fosfolípidos, colesterol, eh, algunos ácidos grasos saturados, insaturados, que le hacen todo el barquito y el mástil va a ser la proteína transmembrana que por ahí yo necesito mover a otra parte de la célula. Por eso es una balsa lipídica, porque queda feo decirle barquito. Así que balsa. Pero bueno. La membrana se debe considerar, perdón, como un componente celular heterogéneo. Nos quedó clarísimo que es heterogéneo. Tiene 2 millones de cosas. Más heterogéneo no creo que pueda ser. Las balsas con proteínas receptoras se pueden mover a otras regiones para detectar mejor los ligandos. Eh, que esto está bueno para poder justamente ayudar. De repente un ligando me va a venir de allá y yo tenía el receptor para acá, lo muevo, joya. Pero a veces hay algunas bacterias que se anclan a ello. Eh, y por ahí no está muy bueno, porque depende si la célula lo reconoce como algo malo o no. Porque si se unen ahí algunos virus o algunas bacterias, por ejemplo, el HIV se te une primero a las proteínas receptoras y se queda ahí ancladito hasta que pueda entrar a la célula y hacerla enfermar. Eso es lo que no está bueno. Entonces están relacionadas con invasión de patógenos. Ahora, si la célula se quedó ahí, por ejemplo, una bacteria se quedó ahí, y la célula reconoce, o vienen los macrófagos y reconocen que eso no es de la célula, vienen y ¡tupi! Se lo comen. La idea es que se queden ahí afuera, no que entren a la célula. La idea sería que no estén, pero bueno, si están, que no entren a la célula y que se queden ahí como medio colgaditos. Ay. ¿Tan mimoso hasta? Sí. La respuesta es. No me tomes el otro. Bueno, siguiente video. Okay, bueno. Y acá ya tenemos más ejercitación. Lo que estuvimos viendo hoy hay muchas cosas como el retomar las formas de las proteínas, hablar de los oligosacáridos y todo eso. Son cosas que no están solamente en la membrana. Entonces, por ahí estuvimos hablando de cosas que van a ser relevantes en otros momentos también. Es importante que repasen esto que estuvimos viendo. Voy a frenar un poquito acá porque los transportes son varios, con energía y sin energía. Y ya metimos bastante información. No quiero saturarlos tanto. O sea que vamos a seguir con la parte de transporte. ¿Dónde está el transporte? Acá. En la próxima clase. Yo ya va a ir habiendo cosas que les vaya a ir preguntando durante las clases como para empezar a unir conceptos. Es súper, súper, súper importante unir conceptos porque a veces tomamos como que, bueno, sí, esto es una cosa, esto es otra cosa, y no los vamos uniendo. Y la verdad que son conceptos súper integrales y que si yo, por ejemplo, la primera clase estudié qué era una proteína, de qué estaba formada y cómo se plegaba. Y después agarro la célula y es otra cosa que nada que ver y no le doy bola. No es así porque justamente la célula está compuesta con muchísimas proteínas. Y el mismo capítulo me va hablando como que yo ya sé. Entonces está bueno mantener ese repaso y a veces es un poco cruel, pero necesario.
Saben que a mí me gusta ser cruel con ustedes y torturarlos mentalmente. Pero ir sabiendo, porque a veces no nos damos cuenta qué cosas tenemos que repasar o qué no, o a veces nos dejamos estar un poquito, eso ya lo sabemos, pero para irlos haciendo notar qué cosas son importantes tener bien repasadas. Así que ya la clase que viene vamos a ir arrancando con, no es que me voy a poner tipo, bueno, a ver, Candelescano, ¿qué significa tal cosa? Y yo voy a tirar preguntas y la idea es que todos prendan los micrófonos o agarren los chats y me vayan contestando. A mí el coro de mis ángeles contestándome las preguntas me produce mucha felicidad. Así que, lucecitas de mis ojos, metimos un montón de info hoy. Seguimos el jueves, misma hora. Cualquier duda, si se ponen a hacer las preguntas, ya saben que me mandan un mensajito. Les mando un beso gigantísimo. Anto, ¿te quedarías un ratito conmigo? Sí, profe. Genial. Les mando un beso gigante para todos. ¡Mua! Se me cuidan, amores. Bechichachi. Adiós.